gobierno está prácticamente concluyendo, se ha agotado. Hasta las elecciones de 2025 estamos hablando de 20 años. Recordemos, para quienes no tienen buena memoria, que el MAS comenzó en enero de 2006 y a fines de 2025, cuando se realicen las elecciones, serán exactamente 20 años. Se dice, soy uno de los que sostiene esto, que el modelo económico del MAS, el llamado modelo económico, social, productivo, comunitario, está agotado y nos ha traído a la difícil, peligrosa situación económica en la que nos encontramos. El modelo político, el llamado Estado plurinacional, lo propio, no ha resuelto los problemas del MAS. Ni siquiera el MAS se esforzó en implementar. De manera que desde el punto de vista económico y político, el ciclo evidentemente se está cerrando, lo que genera una serie de conflictos en el ámbito social. Bien, en este contexto, hay que diferenciar en la sorpresiva carta y mensaje de Sánchez de Lozada un componente humano, humanitario, si se quiere, y el componente propositivo, jurídico, constitucional. Desde el punto de vista humanitario, hay que entender esta misiva, ¿no? Y lo dice Sánchez de Lozada, estoy cumpliendo 93 años. No dije nada absolutamente en este largo periodo de exilio, va a cumplir precisamente 20 años, más de 20 años de exilio, porque él salió antes del 2005, ¿no? Él tuvo que irse el 2003. Entonces, estoy cumpliendo 20 años, no dije nada, me quedé callado, pero ahora quiero hacer esta propuesta porque Bolivia necesita cambio, etcétera, etcétera. Y habla de la añoranza que le embarga respecto a la paz. Esa dimensión creo que debemos entenderla, asumirla. A nadie le caería bien y son muy pocas personas que han estado en el exilio 2 décadas. Desde ese punto de vista, nada hay que comentar, sino escuchar, valorar. Para algunos, para los masistas, no tiene fundamentos porque él fugó por los muertos del Alto, en fin. Para otras personas, 20 años de exilio es algo muy pesado. Pero eso no es lo que ha generado la polémica. La propuesta jurídico-constitucional. Y aquí yo tengo una posición, Casimira, más bien cautelosa. ¿Por qué? Acabo de decir que el contexto es de agotamiento del modelo económico del Estado plurinacional y que en lo social ambos componentes nos han conducido a la situación conflictiva en la que nos encontramos. Si esto es así, por mandato de la Constitución que está vigente, Casimira, para cambiar estos dos componentes esenciales y la secuela de otras disposiciones concordantes que deben ser modificadas, se requiere asamblea constituyente. No se puede cambiar la definición de Estado plurinacional comunitario con una reforma constitucional procesada a través del Parlamento, a través de la Asamblea Legislativa. Tampoco se podría modificar, suprimir
el llamado modelo económico, social, comunitario y productivo con una ley, con un decreto. Se necesita una asamblea constituyente. Bien, si esto es así, ¿cuándo va a haber esta asamblea constituyente y con las características suficientes para acometer las transformaciones que el país necesita en estos dos ámbitos y otros más? No podrá haber asamblea constituyente, no existen condiciones hasta 2025, hasta las elecciones. Quizás después de las elecciones de fines de 2025. Estamos hablando entonces de 2026, 2027 y quizás un poco más adelante. Visto así, Casimira, en esta perspectiva temporal, ¿qué sentido, qué viabilidad tiene la propuesta de Sánchez de Lozada? Claro. Ninguna. Claro. Lo que es más, amenaza ser un factor distractivo, una cortina de humo para los conflictos que está enfrentando el país. Y desde cuando uno percibe este elemento, Casimira, uno se pregunta, un hombre de 93 años, en las condiciones en que ha vivido, 20 años de exilio, ¿estará en condiciones de elaborar una propuesta como esa? Es decir, lo que se ha publicado, ¿será propuesta de Gonzalo Sánchez de Lozada como lo han presentado o de su equipo, no? Claro, claro, entiendo. ¿No es cierto? Entonces, si introducimos el componente de su equipo, la situación cambia. Y hay que comenzar a preguntarse, bueno, ¿a qué apunta esto? Claro, la pregunta que uno se hace también, ¿no? ¿A quién beneficia esta propuesta, a su juicio, Carlos Bert? Sobre todo viendo la situación que usted la acaba de mencionar y yo también la reitero, que está viviendo el país, esa fractura que parece inminente del movimiento al socialismo. Caben dos, al menos dos, porque siempre caben más posibilidades, ¿no? La realidad excede siempre a la fantasía, eso es lo curioso. Caben al menos dos escenarios que expliquen el surgimiento aquí y ahora de esa propuesta. Primer escenario, que se trate de un error inducido por la lejanía. Sánchez Lozada, su equipo, Sánchez Berzaín, el yerno de Sánchez Lozada, Mauricio Balcázar, en fin, este equipo están lejos de Bolivia mucho tiempo. Y eso les puede inducir a cometer errores y de manera prematura envían esta propuesta y claro, lo que va a suceder es que genera debates una semana, 2 semanas, 3 semanas. Casimira, de aquí a un mes nadie se acordará de esto, porque no hay escenario para su aplicación y debate. Entonces, si es un error, voy a tu pregunta, si es un error ocasionado por la lejanía, ¿a quién beneficia? Al gobierno, directamente, porque se convierte en una cortina de humo. Ahora, como hay claridad en gran parte de los actores de la política, no van a entrar a debatir para evitar que la cortina de humo se difunda, ¿no? Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, que es todavía más cuestionable, no es un error. Aquí ha habido un cálculo. Y es una propuesta política con fines políticos, conscientes de lo que está pasando en el país y quién sabe lo que busquen. En este escenario, Casimira, uno debe andar con pies de plomo, ¿no? Caben 1000 respuestas, qué es lo que hay detrás, con quién ha contactado el equipo de Sánchez de Lozada,
qué es lo que buscan. Y en este escenario, lo mejor, desde mi óptica, Casimira, es quedarse callados también, no decir nada. Va a pasar esto en 2 semanas, nadie se acordará. Y lo positivo que podría tener la propuesta, que seguramente la tiene, pero me niego a entrar a analizar porque es hacerle el juego, lo positivo que tenga la propuesta la vamos a discutir cuando se abra una asamblea constituyente, como acabo de decir, de aquí a 4, 5, 6 años. Claro. Yo estoy archivando la propuesta, la voy a tener muy lista para cuando sea el momento académico, político y científico apropiado. Bien, le preguntan, Carlos Bert, dicen, ¿será motivo de temor para los bolivianos